les bendiga, amados hermanos, la paz de Cristo para cada uno de ustedes, también a todos los amigos, la paz del Señor. El Señor Jesús bendiga también a todos los hermanos que en esta hora se conectan a través de las redes sociales y aquellos a los que esta palabra ha de llegar. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Nos vamos a disponer a leer la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, en el nombre admirable de Cristo Jesús, y vamos a leer en el nombre del Señor de la siguiente manera, versículo 5 al verso 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por la lectura de su palabra y para que Dios nos ayude a entender su mensaje. Señor Jesucristo, Padre celestial y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, en esta preciosa hora ruego, Dios mío, que nos ayudes a entender tu palabra, que uses mi vida en beneficio de todos los hermanos acá reunidos y también de los que están en la distancia, aquellos que en cualquier parte del mundo han de escuchar tu palabra gloriosa en esta hora. En el nombre admirable tuyo, bendícenos, Señor, con tu presencia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede estar cómodo en esta hora en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Un saludo a la amada del Señor aquí en este lugar de Puerto Nariño, Amazonas, Colombia, y a todos los hermanos que están en cualquier parte del mundo. El Señor Jesús le bendiga de una manera especial. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo un tema que lo he titulado: se rebajó a la estatura nuestra. Gloria al Señor. La palabra rebajar es hacer más bajo el nivel o altura de algo o alguien. Eso significa la palabra rebajarse. La palabra estatura significa altura de una persona, considerada desde los pies hasta la cabeza. Amén. El texto que leímos nos lleva a la dimensión del Espíritu y nos muestra lo que hizo el Señor con un gran propósito. Amén. ¿Quién se rebajó? Amén. ¿Quién se rebajó a la estatura nuestra? Aleluya. Y podemos mirar la palabra en Filipenses capítulo 2, el versículo 8, que nos enseña: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El que se rebajó a la estatura nuestra fue el Señor Jesucristo. Y cuando hablo de la estatura nuestra, hablo de la misma condición humana. Amén. Acordémonos que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, pero el hombre perdió esa condición. Amén. ¿Y por qué perdió esa condición? Por causa del pecado. Amén. Ahora, es importante que entendamos lo que quiere significar la palabra imagen. ¿Y qué significa eso? Que Dios hizo al hombre parecido a Él en el ser, es decir, en lo que Él es. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, la palabra nos enseña que dice la Escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y más adelante dice la palabra: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Cuando hablamos de que fue creado a imagen de Dios, hablamos de que el hombre fue creado como Dios es, en el ser. Aleluya. O sea, ¿cómo lo hizo? Dios hizo al hombre recto, perfecto, santo, bueno, sin maldad, libre de pecado. Así creó Dios al hombre. Pero el hombre se extravió de los preceptos divinos. Ahora, ¿qué quiere decir o qué quiere significar la palabra semejanza de él? Que Dios colocó en el hombre el sentir de él para que el hombre actúe como Dios actúa. Amén. Esto tiene que ver con el hacer. Ahora, primero fue el ser, lo que Dios es, luego el hacer, hablando de lo que el hacer, lo que Dios hace. Amén. Y dice la Escritura en el libro de Génesis, abra su Biblia por favor, libro de Génesis capítulo 1, precisando en el verso 27, nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo de la siguiente manera. Libro de Génesis capítulo 1 verso 27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay una alabanza para el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Dios creó al hombre a imagen de él. Gloria al Señor, como Dios es. Génesis capítulo 2, versículo 15 y verso 18 nos enseñan también la palabra del Señor. Génesis 2, verso 15 al verso 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza. Dios le dio del ser, del carácter de él, y lo ubica para que el hombre haga como él quiere. Alabanzas al Señor. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 21 al verso 25 nos enseña la palabra. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Y por qué? Porque estaban en la presencia de Dios. Amén. Pudiéramos preguntarnos en este momento entonces, ¿por qué a Dios le tocó rebajarse a la estatura nuestra? Y la respuesta es porque el hombre perdió el estado divino cuando pecó. Cuando el hombre peca, cuando desobedece, dejó de ser la imagen y la semejanza de Dios. El hombre desdibuja o desfigura en sí mismo esa imagen divina. Nos enseña la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieras. Así que el ser humano, Dios le da un mandamiento que consiste en la obediencia. Pero el ser humano rompe ese mandamiento, rompe ese pacto y cae en la desobediencia. La desobediencia trajo consigo la desgracia más grande de la humanidad, porque hasta el sol de hoy los seres humanos mueren por causa del pecado. Porque el Señor le dice a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El ser humano come, Adán y Eva comen del árbol que Dios le mandó que no comieran. Comen de ese fruto, quedando en pecado, quedando en desgracia. Ahora se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Y ven y escuchan la voz de Dios y entonces corren a esconderse. Y es donde Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde estaba el hombre, no porque Dios no supiera en qué condición estaba el hombre. Solo que le dice, ¿cómo es posible? Mira la condición en la que has quedado. Y el hombre dice, es que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, has desobedecido. Bendito el nombre del Señor. Entonces el hombre cae en desgracia. El hombre se desdibuja de sí mismo la imagen divina con la que Dios lo creó, quedando en el pecado y trayendo como consecuencia la muerte para él y para todos los seres humanos. Amén. Entonces, ¿por qué Dios se rebajó? Porque el hombre perdió el estado divino cuando pecó. Amén. La expresión de Dios, ¿dónde estás tú?, que está en el verso 9, lo que quiere mostrar es la condición en la que se encontraba Adán después de pecar. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque ahora sentía vergüenza. Eso dice Génesis capítulo 2, verso 25. Dice la palabra del Señor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Mira, antes de pecar estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Después que pecan, se dan cuenta que ellos están desnudos normalmente y ahora se avergüenzan. ¿Y por qué? Porque habían perdido el estado divino en el que Dios los había creado. Demos gloria al Señor. Es importante que tengamos en cuenta que el Señor se rebajó con un hermoso propósito, y es devolverle a la humanidad ese estado divino en el que en su primera instancia el ser humano fue creado. Demos gloria al Señor. ¿Para qué se rebajó Dios? Como les decía, para restablecer la condición del hombre con él. Dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses capítulo 1. Abra su Biblia, por favor, y usted, hermano, que está a través de las redes sociales escuchando la enseñanza, desempolve su Biblia. Gloria a Dios. Allí en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, carta a los Colosenses capítulo 1, encontramos en el verso 13 y el verso 14. Nos enseña de la siguiente manera la bella y bendita palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y el verso 14. Nos enseña la palabra del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay una alabanza para el Señor. Aleluya. Fíjese que cuando el hombre peca, queda en una condición deprimente.
pierde el estado primero en el que lo hizo Dios. Queda expuesto a la condenación, queda muerto en pecado y queda bajo el yugo de la esclavitud, siendo su Señor Satanás. Amén. Pero Cristo vino manifestado en carne, aleluya, y vino a hacer una obra extraordinaria, gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque el hombre estaba bajo la condición de esclavitud. Cristo muere en el Calvario y le ofrece al hombre la oportunidad de ser restablecido al reino de luz. Alguien da gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre peca, queda destituido del reino de Dios, queda sin esperanza de salvación, queda sin la oportunidad de volver a los brazos de su Señor. Pero Dios, que rico en misericordia, dice su palabra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alguien da gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, precisando el versículo 10 al verso 16. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en este hermoso pasaje. El apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia en Éfeso, les aconseja algo maravilloso. Verso 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la obra del Calvario. Esta es la obra redentora. Esto es lo que Dios quiere hacer con el hombre: restablecer la condición que el ser humano tenía antes, para que el hombre vuelva a la presencia del Señor. Y eso se dio a través de la justificación por el sacrificio de Cristo en el Calvario. Dice la palabra en Romanos 5, 1 al 4: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, hermano, la justificación que Cristo le ofreció al ser humano se da por gracia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la Biblia allí en Romanos capítulo 5, verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabanzas al Señor. Amén. ¿Por qué Dios se rebaja a la estatura nuestra? Amén. ¿Por qué? Y la respuesta es: porque el hombre es parte de Dios. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. El hombre es parte de Dios. Por eso es importante entender que le pertenecemos a Dios. Amén.
y que Dios no quiere que ningún cristiano se pierda. Dios no quiere que ningún hombre perezca, nos enseña su palabra. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, todo lo que el hombre es por la gracia de Dios. Amén. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y era inerte, y Dios sopla en la nariz del hombre. ¿Qué sopló? Aliento de vida. La vida que tiene cada hombre le pertenece a Jesucristo. Y por eso es que el salmista escribe en Eclesiastés: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el polvo vuelva a la tierra como era antes, y el espíritu vuelva a Dios que lo creó. Amén. Es decir, antes que el hombre se muera, el ser humano tiene que arrepentirse. ¿Para qué, pastor? Si el hombre muere y el espíritu se va a Dios, para que su alma no se pierda. Dice la palabra en el libro de Ezequiel 18:4: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor Jesucristo. Así que es importante que usted y yo, antes que moramos, amados hermanos, entonces arreglemos nuestra vida con el Señor. Es importante, querido amigo, usted que está escuchando la palabra de Dios en esta hora, que antes que usted fallezca, arregle el problema del pecado. Y ese problema del pecado solo se puede arreglar con Jesucristo. Es que en Ezequiel 18:4 el Señor no se equivoca. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, la palabra del Señor también nos enseña que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué se rebajó Cristo a la estatura nuestra? Porque no quiere que nadie se pierda, y porque el hombre tiene algo esencial que es de Dios, y eso esencial es el aliento de vida. Esa vida que usted tiene, amado hermano, le pertenece a Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cómo se rebajó Dios a la estatura nuestra? ¿Cómo se rebajó? La Biblia dice que tomando forma humana. Dice la palabra en San Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que está hecho había podido ser hecho. Amén. Dice también la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces, el Dios eterno se manifestó en carne. El Espíritu Santo, que es el Padre eterno, se humanó. Alabanzas al nombre del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que, querido amigo y hermano, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Aleluya. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18, encontramos que estando José un poco preocupado porque María estaba embarazada y él no sabía de quién, el ángel del Señor le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es.
y dará luz un hijo y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amado hermano y querido oyente, el Espíritu Santo entra en María y allí toma la forma humana, aleluya, y nace como un niño, no cualquier niño, nace el Salvador del mundo, aleluya. El día en que Cristo nace, se escuchó un cántico celestial y los pastores velaban las vigilias sobre sus rebaños aquel día y escucharon una voz que le decía: Hosana en las alturas, bendito sea el Señor, aleluya, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hoy les doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Dios Todopoderoso ahora se había humanado, ahora estaba en el mundo, y como dice su palabra en San Juan 1, 10 al 12, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, los que creemos en Jesucristo, los que le hemos recibido, los que hemos sido bautizados en su nombre y perseveramos en santidad, hoy tenemos nuevamente alabanzas al Señor, esa semejanza de Dios. Hoy volvimos a ser restablecidos al estado santo, al estado divino en el que Dios hizo a Adán en el principio. Y aunque Adán lo perdió, el Señor Jesucristo vino a devolvernos ese estado. Alabanzas al Señor. ¿Y cómo lo hizo? Entregando su vida en un madero. En Filipenses capítulo 2 dice la palabra: que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. El sacrificio de Cristo en el Calvario nos devolvió el estado divino con que Dios nos creó al principio. Se rebajó a la estatura nuestra con un hermoso propósito: devolvernos la santidad, y con esa santidad la salvación, y con esa salvación acceso directo a su reino. Alguien da una alabanza al Señor. Es importante, iglesia de Jesucristo, que nos mantengamos con ese sentir de Jesús, seguir buscando de su santa y divina presencia. Aleluya. Porque el Dios del cielo se humanó y vino al mundo con el propósito de salvación. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos confirma la palabra: no tiene discusión, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El mismo Dios del cielo, Él bajó a la tierra. Porque no existen dos, no existen tres, existe un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero se rebajó a la estatura nuestra. Siendo el Padre, se humanó y vino como hijo. Alabanzas al Señor. Y esto nos lo confirma la palabra en la primera carta de Juan, el capítulo 5, verso 18 al verso 20. Si el mundo entero está bajo el poder del maligno, así estábamos nosotros, bajo el poder del maligno. Pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hay una ñapa. La ñapa está en el versículo 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Aleluya. Yo le digo a usted, querido amigo, que me escucha a través de este medio: apártese de la idolatría y entre en la verdadera adoración. Ese que merece la verdadera adoración se llama Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario,
que fue el que fue sepultado, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Por eso este texto dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos creen en ese nombre, iglesia? Denle ese aplauso a Él en esta preciosa noche. Aleluya. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre de Jesucristo, el que nos limpió de pecado. Amigo, recibe ese nombre en esta hora, el que te puede limpiar de pecado. Su palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvo. Filipenses, el apóstol Pablo Filipenses escribe diciendo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Les invito a estar de pie en este momento, iglesia del Señor. Vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Usted que está en su hogar en este instante, aleluya, escuchando la enseñanza, allí usted puede clamar a Dios. Si usted no es convertido, le invito de igual manera. Allí usted puede clamar a Dios y decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito de ese nombre para volver al estado divino en el que usted creó a Adán. Usted allí puede pedirle perdón al Señor y usted puede perseverar en el Evangelio para que Cristo lo ayude a volver al estado de la santidad, para que usted se parezca a Cristo en el ser y en el hacer. Aleluya. Para que usted pueda vivir una vida digna del reino de los cielos. Vamos a orar dando gracias al Señor. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Derrama de tu bendición sobre la vida de cada hermano y de cada oyente a través de los medios masivos de comunicación. Bendice, Señor Jesús, tu amada iglesia y ayúdanos a mantenernos en ese estado de santidad, en ese estado divino que usted nos ha dado el día en que fuimos bautizados en tu nombre, cuando nos perdonaste los pecados. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre admirable de Jesús. Aleluya. Amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. El Señor Jesús les bendiga de una manera especial. La paz del Señor para cada uno de ustedes.